Hola, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida de vuelta a una actividad del Instituto, del IAEF. En este caso vamos a trabajar sobre un tema muy de coyuntura, dada la crisis generada por la pandemia y todo este cierre comercial y caída de la actividad comercial por la cuarentena que ha determinado el gobierno. Y en este caso hemos invitado a Iván Dichaza, que es juez de primera instancia en la provincia de Santa Fe. Él además tiene mucha experiencia como abogado en su carrera profesional, es profesor de la Universidad Austral en Derecho Tributario hace más de 10 años, en la Universidad Católica también en Derecho Económico, y también nos acompaña, ya amigo de la casa, Carlos Molina Sandoval. Carlos es abogado, se desarrolla en Córdoba, especialista en Derecho Comercial, en concursos y quiebras, y además es director de la Universidad, del posgrado de Fideicomiso de la Universidad Católica. Carlos es profesor también hace muchos años en distintas universidades, incluida Universidad en Perú, y bueno, ambos tienen un perfil muy docente que nos van a ayudar a los que no estamos en cuestiones legales, pero sí en cuestiones comerciales, a entender qué herramientas hay desde el punto de vista legal para enfrentar esta situación de crisis. Les quiero comentar también que esta es una primera actividad que está haciendo el Instituto en conjunto, organizada en conjunto con su filial de Mendoza y su filial de Rosario. Por eso van a empezar a ver también ahora que vamos a empezar a tener algunos disertantes con un enorme orgullo de tenerlos, como en este caso a Iván, que la verdad que te agradecemos enormemente que nos estés acompañando. Para nosotros es un honor tenerte. Van a empezar a ver que vamos a empezar a integrar un poco más con la gente de Santa Fe, con la gente de Mendoza, con la gente de Buenos Aires. Son las cosas buenas que hemos encontrado en esta crisis, que nos obliga a ir a la versión virtual de nuestras actividades y nos permite lograr algo que veníamos tratando de trabajar hace un tiempo largo con Gaby, de la filial de Rosario, con Tere, de la filial de Mendoza, y con todos los chicos y chicas de la Casa Central del IAEF en Buenos Aires, de buscar integrar todas las filiales operativas que el Instituto tiene en Argentina para poder trabajar a nivel integral la temática y darle a todos nuestros socios un mayor valor agregado. Así que bueno, yo estoy requete contento con que podamos estar haciendo esta primera actividad, requete contento de tenerlo a Carlos, que siempre nos acompaña, y en este caso también con mucho orgullo a Iván, que haya dispuesto el tiempo para acompañarnos, y también muy contento y agradecido a los sponsors que nos acompañan siempre en el instituto para poder seguir desarrollando actividades. Vamos a arrancar directamente la temática. Bienvenido a todos. Carlos e Iván van a estar manejando la disertación. Ustedes pueden hacer preguntas desde el chat o desde el question and ask on answer de Zoom, y después vamos a ir generando una ida y vuelta de preguntas con los disertantes para tratar de sacarle el jugo y llevar bien a la práctica todas estas herramientas legales que en este momento están siendo muy necesarias de entender, de comprender por parte de los comerciantes, empresarios, pymes, etc. Así que bueno, les doy la bienvenida a ambos, les agradezco enormemente tenerlos acá, es un orgullo para mí, para el instituto, para mí en lo personal una alegría también. Bienvenidos. Muchas gracias, Nico, por la presentación. Para mí también es un gusto. Y bueno, adaptarnos, que es lo que requieren los empresarios, lo que también requiere el IAEF a estos cambios que se vienen. Y la forma de adaptar es conociendo las distintas bases sobre las cuales se perfila el cambio. Más allá de la presentación de Nico sobre Iván, para mí es un gusto compartir este panel. Pues Iván es un amigo que cuando lo invitamos con Nico aceptó desde el primer día y tiene una ventaja muy importante, que no solamente fue socio de un gran estudio en Buenos Aires, uno de los top 10 en Buenos Aires, sino que es juez.
Y el hecho de poder hacer un conversatorio, que va a ser un poco la dinámica que tratamos de dar entre un juez y un abogado, permite ver que a pesar de que el juez y el abogado tienen muchas veces visiones distintas, siempre teniendo en cuenta que el abogado es el primer juez de la causa que logra llevarle, digamos, este enlatado al juez para que el juez, a veces con buenas herramientas o a veces con las herramientas que tiene, logra resolver esta cuestión. Así que, Iván, es un gusto y te pido que comiences vos y vamos haciendo esta dinámica que habíamos charlado. Excelente. Bueno, antes que nada, gracias al IAEF por la invitación. Para mí es un gusto, es un placer sumarme, y especialmente también a Carlos, obviamente, a Nicolás. Me gusta la propuesta y es una gran oportunidad que se nos presenta para estos intercambios y, como dijo Carlos recién, para generar una dinámica distinta a la que no estábamos acostumbrados, pero que nos permite descubrir una forma de gestionar y de trabajar este tipo de temas que puede ser muy rica, muy de ahora en más incluso, como decía Carlos recién, de vincular el ejercicio de la profesión con la actividad judicial y con problemas y con novedades que se nos están presentando todo el tiempo. La temática, la idea propuesta en torno del contrato, en torno de la obligación y el incumplimiento, básicamente, o los problemas con el cumplimiento que se están generando. Un poco para enmarcar dónde nos encontramos y hacia dónde queremos llevar la charla. Jurídicamente, los problemas con los que nos enfrentamos, tanto en la práctica profesional como en el ejercicio de la judicatura, tienen que ver con situaciones de incumplimiento o dificultades para cumplir en tiempo y forma. Cómo todo el tiempo se están generando planteos respecto de no voy a poder cumplir o no voy a poder cumplir con la expectativa de mi contratarte, no sé si voy a poder reunir lo que necesito para hacer la entrega que necesito hacer de mercadería o de insumos, o recibida, no sé si la voy a poder utilizar, no sé si la voy a poder guardar o conservar. Todo esto que se está generando y que claramente no tenemos aún idea de la dimensión o envergadura que puede tener, a los abogados nos está llevando a repasar figuras a las que siempre recurrimos cuando se presentan este tipo de problemas. Esas figuras generales, esos institutos que los tenemos en el código, en el ordenamiento, algunos son genéricos, otros un poco más específicos, pero que tampoco nos resuelve por completo cada problema o cada situación con la que nos podemos encontrar. Y este es el desafío que tenemos por delante. Sobre todo para quienes no están a diario con la problemática jurídica o que no tienen un contacto directo, pero sí tal vez tangencial con la problemática jurídica, un primer punto a tener en cuenta es que no tenemos soluciones precisas o no tenemos soluciones perfectas para cada problema. A veces sí se cree que tenemos soluciones perfectas y que encajan sin ningún tipo de inconveniente para cada problema. Y claramente que en un contrato podemos llegar a diseñar una cláusula, pero es muy raro, extraño, que en un contexto como el que nos encontramos ahora tengamos una cláusula diseñada a ese efecto. Esto es lo que quiero remarcar. Entonces, nos encontramos con una primera dificultad desde el punto de vista jurídico, que es cómo encuadro, cómo enmarco el problema dentro de las instituciones o las figuras que nos pueden permitir una solución, partiendo de la base de que la solución siempre es genérica y que tenemos que tratar de adecuarnos o adecuar el caso y el conflicto a esa solución. Entonces, un primer punto que queríamos plantear era la problemática del remedio jurídico, porque el remedio jurídico encierra un problema, una dificultad, y es precisamente la respuesta relativa que nos ofrece. Muy difícilmente lleguemos a una solución hoy, o frente a un problema y ante una consulta,
un abogado pueda arribar a una solución concreta a cualquier problema por el que atraviesa una empresa hoy, respecto de sus proveedores, respecto de sus clientes, respecto de sus facturas, respecto de cualquier cuestión vinculada con el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones. Y como abogados, o como desde el punto de vista jurídico, abogados en el ejercicio, abogados en la empresa, abogados en la resolución de un conflicto judicial, la primera cuestión es analizar el contrato, enmarcar el contrato, entender el contrato, y a partir de ahí ver de qué forma podemos mínimamente tratar de darle un marco a ese contrato. Y ese marco tiene que ver fundamentalmente primero con entender el tipo de contrato, si lo podemos encuadrar o no en determinada norma, o necesariamente tenemos que buscar soluciones por fuera de esa norma. Lo que nos ocurre, incluso en el ejercicio de la profesión o habitualmente, es que desde la empresa o desde el problema, cuando el cliente o quien se encuentra dentro del problema jurídico, generalmente el planteo es buscar y encontrar esa solución, pero lo cierto es que la realidad nos indica que la solución que necesita o a la que aspira el empresario, generalmente el derecho no las está ofreciendo de la forma en que necesita, sino que hay que construirla, hay que armarla. Termina siendo por lo general un traje a medida. Y está bueno lo que dice Iván recién, porque cuando uno parte del paradigma que menciona Iván tenemos por supuesto una globalización y una crisis de la globalización, que es el paradigma al cual estamos partiendo. La Organización Mundial de la Salud dijo que hay una pandemia mundial y esta cuestión sanitaria, sumada al ASPO, al aislamiento social preventivo y obligatorio, impide, digamos, la circulación y fundamentalmente algunos derechos constitucionales, como mencionaba implícitamente Iván. El derecho a la libertad, el derecho al ejercicio circular, a trabajar y a realizar actividades empresarias, profesionales, etc. Entonces, sobre la base de un derecho muy fuerte, y hoy ya se está cuestionando políticamente si está bien la prolongación de la pandemia y esta cuestión, aparece, digamos, la protección constitucional del contrato y, por supuesto, un análisis judicial que recién mencionaba Iván, de donde el análisis de un contrato en la emergencia no siempre es lo mismo de un análisis contrato en situaciones normales. Entonces, el enfoque que tiene que darse en la empresa y en el abogado son enfoques distintos. Sobre la base de 3 principios. Pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirlos. Rebus sic stantibus, mientras se mantengan las mismas circunstancias, y lo que se conoce, digamos, en el derecho americano que requiere de pacto concreto, hardship. Se tiene que haber pactado el caso fortuito de la situación de incumplimiento, teniendo en cuenta las circunstancias de cada contrato. Contratos de consumo, donde hay consumidores que compran un vehículo, tienen un plan de trabajo, alquilan una vivienda. Paritarios entre empresas que discuten alguna cuestión, algún intercambio de una máquina, etcétera, y de larga duración, suministro, franquicias, etcétera. Entonces el rol de los operadores jurídicos tiene que ser muy afinado para entender no solamente, como dice, la cuestión jurídica, sino los contextos que permitan darle una solución que obviamente nadie se esperaba en ese contrato. Perdón, Iván, te sigo. Está bien. Básicamente, un poco para redondear en función de esto, la dificultad de encontrar soluciones a los problemas. De nuevo, jurídicamente, no hay remedios jurídicos precisos para todos los problemas que se presentan, y menos para los que se están presentando hoy. Este punto es relevante, es importante, no es para desligar responsabilidad, sino para saber dónde estamos parados. Digo esto porque por lo general, tanto desde el ejercicio de la profesión como desde el ejercicio de la función judicial, siempre hay una búsqueda de una solución precisa. Y en algunos casos los hay, pero mayormente no. Entonces es a partir de esta consideración que uno puede ir construyendo esa solución, tanto extrajudicialmente como judicialmente. Hay situaciones problemáticas que se están presentando que tienen alguna solución puntual. Después vamos a mencionar algunas que incluso, algunas de ellas
el Ejecutivo las fue ordenando a través de DNU. No digo que sean soluciones ideales, digo que son soluciones puntuales para casos concretos. Por ejemplo, en materia de alquileres, o en ciertos casos de alquileres. Ahora bien, hay problemas que requieren adaptar soluciones genéricas, como mencionaba Carlos recién, el tema del caso fortuito, la fuerza mayor, la excepción de incumplimiento, la imprevisión. Son soluciones o herramientas genéricas. Lo que tenemos que hacer los abogados es bajarlas al caso concreto y ver de qué forma aplican, y este es un problema aparte. Es decir, no van a encajar perfectamente a lo que nos sucede o a lo que le sucede a la empresa. Segundo, hay problemas que requieren creatividad. Generalmente en el ámbito jurídico a veces se cree que ya está todo hecho o ya está todo dado. O está todo hecho por la norma, o está hecho por el código, o está hecho por alguien más. Y no necesariamente es así. En la práctica a diario nos encontramos con soluciones creativas. Y esas soluciones creativas en momentos de incertidumbre y en momentos extraordinarios como este, siempre aparecen. Y sin ir más lejos, nos ocurrió en el 2001, en la última gran crisis, si quieren, que tuvimos en Argentina, con la famosa teoría del esfuerzo compartido. Fue una, entre comillas, fue una novedad que surgió en el momento para resolver una circunstancia puntual con la emergencia de aquel momento, del 2001-2002. Entonces, a esto me refiero también con la importancia de la creatividad y que siempre hay lugar y margen para ella. Por último, también hay soluciones que en teoría a veces aparecen claras y sencillas. Y por lo general hasta vemos que a veces uno se apresura con esa solución, pero que tiene algún efecto colateral. Y generalmente no se le presta la atención debida al efecto colateral, que hay que analizarlo, que hay que estudiarlo, que hay que ponderarlo para saber si vamos o no por esa solución. Entonces, todo este abanico de situaciones que dentro de las herramientas que los abogados solemos utilizar, hay que ponerlas sobre la mesa cuando el cliente o cuando la necesidad del cliente se presenta buscando una solución. Reitero, no es para desligar la responsabilidad del derecho frente al problema, sino para saber dónde estamos parados. Básicamente, con soluciones genéricas que tienen que ser adaptadas, o con soluciones concretas que muchas veces puede no ser la solución ideal para la situación puntual del cliente o de la empresa. Entonces, es acá en donde la creatividad y la necesidad de jugar un poco con el análisis comparativo de diferentes opciones o diferentes caminos para encarrilar el problema, si se quiere. Y si vemos, digamos, usualmente cuando uno, pensemos en el 20 de marzo, cuando, digamos, los primeros clientes o los primeros abogados discutíamos, creo que nadie discutía, Iván, si acá había caso fortuito o fuerza mayor. Había una situación donde había nacido un virus a fines del 2019, contagió muchas personas, se cerraron fronteras. O sea, nadie discutía que había fuerza mayor o que inclusive un aislamiento. Yo creo que hoy, digamos, parecía una película de una serie que ve en Netflix, pero era impensado que hubiera un aislamiento social como el que existe hoy, en donde, digamos, no se ha flexibilizado aún terminando junio. Entonces la pregunta era, ¿hay caso fortuito? Sí, claro. Entonces uno simplificaba, como decía Iván, caso fortuito, extinción de la obligación, eximente de responsabilidad. Y esa es la respuesta teórica, la respuesta simple. ¿Y hay caso fortuito? Claro que hay caso fortuito. ¿Por qué? Porque es objetivamente impredecible. Creo que si los que hemos viajado al exterior en enero sabemos que, digamos, ni viajamos con barbijos, ni nos imaginamos los riesgos que existía en un avión. Es imprevisible, inevitable, porque, digamos, más allá de las medidas de prevención que nosotros tenemos, el virus entró y va a seguir entrando y se va a ir expandiendo. Es ajeno a las partes porque nosotros no influimos en la decisión de este virus. Este virus vino sin que nosotros lo hayamos creado nosotros en un laboratorio personal. Y, por supuesto, el deudor eventualmente no se encuentra. Es posterior al momento en que se creó el contrato y genera una imposibilidad. Y ahí aparece el concepto de imposibilidad. Genera una imposibilidad. Y ahí entramos a ver que en algunos casos la imposibilidad es definitiva, en algunos casos es temporaria, en algunos casos es parcial.
Y ahí aparece este enfoque que no todo es extinción de obligación, no todo es eximenta de responsabilidad, sino hay que canalizar los casos para ver si se configura este hecho ajeno para poder aplicar las soluciones jurídicas que estábamos mencionando. Sí. Exactamente. Ese tal cual es el primer planteo del enfoque. Entender y tener claro de que no hay soluciones que necesariamente nos permitan resolver todo y cada uno de estos problemas. Y estos conceptos del que hablaba Carlos, el caso fortuito, la fuerza mayor, la imposibilidad de cumplimiento, el primer desafío que tenemos es ver cómo juega nuestro caso, nuestra situación, en nuestro problema. Básicamente por esta cuestión, la pandemia como tal es un caso fortuito, lo que tenemos que ver es de qué forma repercute en mi contrato o en mi relación obligacional con mi cliente o con mi proveedor. Porque lo que podría ser de sentido común, jurídicamente no necesariamente lo es. Entonces, es la dificultad con la que nos encontramos de distinguir trazar una primera línea entre lo que podemos considerar de sentido común, a ver qué efecto jurídico tiene. Porque podría hasta ser de sentido común decir, no puedo abrir mi negocio, no tengo que pagar. No genero ingresos, no soy rentable, no puedo vender, no tengo que cumplir con mis obligaciones. Y en realidad sabemos que no funciona así, pero podría ser una primera reacción. Y en algunos casos podría llegar a funcionar así o no. Habría que ver cada caso en función de qué es lo que está en juego concretamente en esa imposibilidad o en esa dificultad. Y como decía Carlos recién, si esa imposibilidad o esa dificultad es transitoria o es permanente, ¿a qué afecta? Si afecta al local, si afecta al objeto de mi prestación, si afecta a lo que vendo, a lo que produzco, si afecta a las personas que lo fabrican, a mis empleados, o me afecta a mí, o si el Estado me impuso alguna restricción para comercializarlo, o alguna restricción para recibir los insumos. Todas estas consideraciones son las que, llegado el momento de hacer un análisis o un diagnóstico específico, son las que en su caso nos permitirán arribar a una solución más precisa. Y me gustaría dar un ejemplo, Iván, a ver si me permitís, que es el caso típico que pasa. Si bien vamos a adelantarnos un poquito a algunos temas que ya preparamos y ya analizamos, tiene que ver con el contrato de locación comercial. Tengo mi negocio, o tengo mi oficina profesional, soy un gerente de finanzas, tengo una consultoría y tengo mi oficina. Y por supuesto, digamos, el DNU me impide venir a trabajar, salvo por una semanita que pudimos felizmente ir a trabajar, pero en lo demás no tengo prohibición de trabajar. ¿Debo pagar el alquiler? Hay una norma que dice que si no puedo usar la cosa por un caso fortuito, no puedo usarla. Con lo cual, la primera respuesta que decíamos, Iván, era no pagues el alquiler, no corresponde. Pero cuando se empieza a analizar la situación, una oficina, una empresa tiene mercadería guardada, tiene los servidores de las computadoras utilizando, y en donde esta solución que parecía tan pura es suspende el alquiler o resuelve el contrato, digamos, empezaba a ver que a lo mejor un punto intermedio, y como decía Iván, en el 2002 había esfuerzos compartidos, que básicamente es una teoría ética del cumplimiento de la obligación en cualquier contrato, en donde tiene que haber cierta equivalencia, en donde mi respuesta que hace 2 meses era no pague, hoy es veamos los contextos, veamos la utilización, veamos la realidad. Perdón que te interrumpí, Iván. No, al contrario, es un poco la dinámica en relación con esto que mencionaba Carlos. A veces, incluso las lecturas apresuradas nos pueden llegar a un error o a un diagnóstico anticipado. Específicamente hay una norma que habla de la frustración del uso de la cosa alquilada. Por ejemplo, en ese caso que mencionabas vos, Carlos, recién. Bueno, el caso fortuito, fuerza mayor, que me impida usar o gozar la cosa. Si yo soy el locatario, imaginemos la hipótesis en la que vos sos el locatario de un local comercial y el caso fortuito, la fuerza mayor, te afecta a vos como locatario. Entonces, la reacción natural sería, bueno, no puedo alquilarlo, no puedo explotar el bien que alquilé a ese efecto, con lo cual
puedo rescindir el contrato, o puedo dejarlo sin efecto, o puedo hacer qué cosa. Y lo cierto es que hay algunas cuestiones dentro de nuestra normativa que hay que tener cuidado. Porque, decíamos recién, podríamos llegar a caer en un error, y esto es a lo que me refería cuando hoy hablaba al inicio de aquellas soluciones que si uno no las analiza con los efectos colaterales o algún efecto encubierto o en segundo plano que tiene, podría llegar a generar un problema. ¿A qué me refiero? Hay una norma específica del código que dice esto que estamos charlando con Carlos, que si se frustra mi posibilidad de usar la cosa alocada, puedo, entre comillas, terminar con el contrato. Ahora, esa misma norma tiene una partecita que dice, si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, esto que es una oración en nuestro ámbito, el jurídico, tanto en el ejercicio de la profesión como en el ámbito del Poder Judicial, ha generado en este último tiempo un revuelo importante. Porque era una frase que estaba, pero como que en algún punto nadie le prestó demasiada atención. Y si leemos el 1203, que es este artículo al que me refiero del Código Civil y Comercial, dice esto: si el caso fortuito no afecta a la cosa, y era el ejemplo que poníamos con Carlos, que el caso fortuito lo afecte a él como locatario. Entonces, volvemos a preguntarnos cómo aplicamos y cómo entendemos esto en un contexto como el que nos ocurre. Si el caso fortuito efectivamente no afecta a la cosa, pero lo afecta al locatario, ¿qué pasa? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, ustedes me dirán, al menos tengo dos opciones de mínima. La opción literal no me da mucha solución. ¿Por qué? Porque si el caso fortuito, fuerza mayor, afectó a la persona, al locatario, y no a la cosa, bueno, me debo alejar de esa solución de la norma. Opción B, perdón, ahí te doy. Opción B, salir de una lectura literal e irme a algo que apunte al sentido, a la finalidad, y vinculando esta norma con otras. Por ejemplo, la frustración del fin. Y a ver de qué manera puedo ir dándole forma a otra solución. Con esto, ahí te doy, Carlos, pero con esto simplemente lo que quiero graficar con este ejemplo, lo que dije al principio, de que no tengo soluciones que encajen perfectamente en cada problema. Tengo soluciones genéricas que tengo que bajar, tengo soluciones genéricas que a veces tienen efectos colaterales, y tengo soluciones que a veces tienen alguna trampita, como esta, que hay que interpretarla y que hay que entenderla. Y a veces tengo que necesariamente llevar a una respuesta un poco más creativa incluso, vinculando, si quieren, esta norma con una lectura distinta de la norma, y tal vez con otras herramientas que tengo también en el código o en la normativa, para llegar a una solución un poco más creativa, si se quiere. Te doy, Carlos. Sí, hay dos preguntas, si ves en los chats. Si te parece, yo contesto la primera y vos contestás la segunda. Y después me gustaría, en la medida posible, que analicemos esas 5 claves que charlamos para cómo analizar la problemática contractual. O sea, ¿cuál sería la clave ante una situación de un contrato parecido al caso de locación? ¿Qué debería tener un operador jurídico, abogado, juez, para poder encauzar o diagnosticar bien la situación? ¿Sí? Yo leo la pregunta de Ariel, que trabaja en un banco en la parte de análisis de riesgo crediticio, y dice si se podría aplicar caso fortuito, fuerza mayor y que no se cobre el crédito. Primero, como dijo Iván hace un rato, hay que estar a lo que se pactó. El contrato es muy importante y por ende hay que estar qué cuestiones se pactaron. Entonces, podría darse el caso en donde en el contrato se hayan pactado algunas circunstancias. Es común que se pacten, por ejemplo, cláusulas de incumplimiento contractual, cláusulas cruzadas, índices financieros que afectan la disposición. Hay muchas cuestiones que pueden estar relacionadas con la reunión.
pero todo lo que tiene que ver con un mutuo y todo lo que tiene que ver con un préstamo dinerario es una obligación de dinero. Y hoy, más allá de la capacidad productiva que tiene esta persona o la finalidad que pueda tener ese mutuo aplicado a capital de trabajo o a algún capital productivo, lo importante es que hoy, pese al ASPO, las obligaciones dinerarias se pueden cumplir con una transferencia bancaria. No voy a entregar el dinero en efectivo porque hoy no se puede circular, pero vamos a mandar una transferencia y hoy me parece que no, la transferencia bancaria no es un óbice para poder hacerlo. O sea, me parece que no hay caso fortuito involucrar un mutuo, salvo que se hayan pactado algunas otras situaciones. Bien. Sigo, dale. Leo la otra y volvemos Sí, con las 5 claves. dale. Antes que nada, tengo un saludo de Sergio Sata, a quien aprovecho para saludar por este medio. Si, por ejemplo, no puedo cobrar, dice Ernesto Rey, si, por ejemplo, no puedo cobrar porque mi cliente dejó de producir y no me paga, ¿tengo argumento jurídico para dejar de pagar el IVA? Es como ustedes dijeron, de sentido común, que si el cliente no me paga, yo no tengo ese IVA para depositar. Si no puedo trabajar y facturar porque me prohíben hacerlo, puede el Estado, que es el que me lo prohíbe, intimarme a pagar bienes personales. Es la pregunta del millón. Tiene 2 respuestas, al menos, se me ocurren rápido. ¿Puede intimarte? Sí, puede intimarte, y de hecho te intima. Y hasta tanto y en cuanto, desde el punto de vista tributario, no se prevé otra cosa, lo va a hacer. Más allá de la prórroga que surgió ahora para algunas presentaciones fiscales y cuestiones por el estilo. Pero desde el punto de vista de la obligación, el derecho es una situación muy particular. La única opción sería, eventualmente, pero con un margen de éxito difícil, es vía amparo. Pero dudo mucho que vía amparo pueda llegar a modificar esa situación. O una teoría de la imprevisión a lo mejor en un Claro, contexto estatal, pero no se ha producido una excesiva onerosidad entre las prestaciones, un esfuerzo compartido. De hecho, el IVA ahora se han planteado algunas moratorias, en donde uno, no sé si ha aplicado a todas las compañías, pero uno puede pagar el IVA, por lo menos el IVA de abril, en 6 cuotas, con una tasa de interés bastante razonable. claro, si el Estado puede, sí puede, de hecho ocurre. Si es lógico que lo haga y entramos en un plano, en un ámbito de discusión que es más político y de política de legislativa en este momento, que otra cosa. Jurídicamente, si se puede hacer algo, en teoría sí. Ahora, la eficacia de eso no lo sabemos, es decir, no tenemos forma de responder concretamente a la eficacia jurídica de un amparo que busque eso, por ejemplo. Hoy, en el contexto, la eficacia jurídica de un amparo de una empresa a los efectos de no pagar el IVA porque no produce, porque no venden. Que, de nuevo, es de toda lógica, absolutamente. Ahora, habría que ver si ese planteo, que es de toda lógica, llevado al plano de un conflicto concreto, judicializado, desconozco qué reacción o qué respuesta podría tener. Claramente no, es muy difícil de predecir. Hasta ahora los únicos amparos que yo he visto, Iván, que han prosperado en la justicia generalmente federal, son los que afectan a las restricciones individuales, libertad o regreso al país. El caso famoso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se autonomía la facultad de tener que denunciar que iba a salir al supermercado Oso, y el caso de esta persona que quería volver a su país o que le mantengan los gastos. En una cuestión empresaria, los amparos son de una aplicación muy restrictiva y la apertura de un amparo en este sentido, entiendo que sería muy mal visto por la Corte. La Corte ya aprendió del 2002 que una catarata de amparos o de medidas cautelares en donde uno abre una puerta puede ser una puerta muy peligrosa de abrir. Entonces, en general, estoy hablando un poco con mi intuición, digamos, de abogado, mi intuición femenina para poder discutir estas cuestiones, veo difícil que la Corte abra una puerta para discutir amparos. Va a tratar de mantenerlo en el plano individual para evitar algunas discusiones. Pero nos situemos, si te parece, Iván, tenemos un caso particular. ¿Cuáles serían,
las claves para poder analizar el caso? O sea, ¿qué debería tener en cuenta un empresario o algún gerente financiero para poder resolver ese problema y hacer un diagnóstico con el abogado más o menos preciso? Bien, a ver, este es un tema importante porque uno a veces parte de una situación ideal, y la situación ideal generalmente no existe. La situación ideal me refiero a tengo el instrumento, tengo el contrato, y esto es lo que explica de forma perfecta el tipo de vínculo que tengo. Esto habitualmente no ocurre. Lo que ocurre es que no tengo instrumento, tengo un vínculo, pero no lo tengo instrumentado. Entonces, desde el punto de vista del profesional, del abogado, y para nosotros incluso mismo desde la justicia, el primer problema es cómo entendemos ese contrato que no está instrumentado, es decir, el contrato sin contrato, entendiendo contrato por papel. No lo tengo instrumentado, pero tengo un vínculo contractual. Entonces, el primer desafío, y en este momento más aún, es cómo lo pruebo para poder entender a partir de ahí qué vínculo tengo. Porque a veces, incluso en la práctica o con los clientes, bueno, tengo un contrato de tal cosa con fulanito, pero eso que yo entiendo que es un contrato de tal cosa, de suministro, de agencia, de concesión, de lo que ustedes quieran, a veces no es como lo llaman, y es otro tipo de contrato. Y esto no es solo una cuestión de nombre, ojalá fuera solo una cuestión de nombre, es una cuestión de efecto jurídico. Entonces, nos ocurre siempre o habitualmente que lo que llamamos o lo que se suele llamar en la práctica de tal o cual modo, no es lo que termina definiendo la figura. Entonces, primer problema, enfrentarnos y definir ese contrato para saber frente a qué tipo de obligaciones y derechos está el cliente, qué contrato es, para poder diagnosticar adecuadamente cómo encarar una solución al problema que nos está consultando. En relación con esto, indagar la dinámica de esa relación, cómo se han vinculado las partes, de qué manera acuerdan cada acuerdo marco, cada acuerdo puntual y específico, y entender esa forma de relacionarse y de vincularse que tienen las partes, que tiene nuestro cliente, es clave. En relación con esto, sí, Carlos. Le hago una pregunta, caso práctico, consulta que recibió. Un inquilino de un shopping center, donde su alquiler habitualmente por metro cuadrado es más alto que en la peatonal del microcentro, puntualmente porque te generan un flujo de gente particular. Se interpretaría que ese es un valor agregado que te está dando el shopping al cobrarte un poco más caro y alquilarte el negocio allí. Inclusive, habitualmente tienen atado un valor, un porcentaje del alquiler en función de los niveles de venta que tiene el local comercial. Y hoy, si bien puede mantener su stock y su mobiliario y más, como dijiste al principio, Carlos, que podía llegar a ser un argumento del locador, en el caso de una oficina, el flujo de gente que interpreto yo viene con la promesa del alquiler más caro, que en un microcentro está cortado a cero. ¿Qué puede plantear el comerciante o el dueño de la pyme desde ese punto de vista? No sé si querés contestarlo vos. Dale, mirá, a ver, ese tema es sumamente interesante porque incluso cuando uno analiza un tema puntual dentro de las herramientas que hoy nos brinda el derecho, que es la frustración del fin, en nuestro país hubo un par de antecedentes que se plantearon precisamente con un shopping que no funcionó como se esperaba que funcione. Tenemos un antecedente muy interesante en nuestro país que generó esto de la frustración del fin y que tenía que ver con la venta, o el alquiler, mejor dicho, de locales en un shopping, y el shopping fracasó, no funcionó. Entonces, quien había alquilado ese local se encontró con que no podía pagar. Y no podía pagar porque el shopping había fracasado y esperaba un volumen de gente X y no llegó ni por asomo a la 10ª parte de ese volumen de gente.
pero porque no había funcionado el negocio global, el shopping. Este caso que yo estoy comentando, de hace ya un par de décadas, generó en su momento en nuestro país lo que se llama hoy la frustración del fin del contrato, o si se quieren, una de las primeras aplicaciones del concepto de frustración del fin del contrato. Yo contraté previendo tal cosa, pero previendo no como una cuestión individual mía, no como una cuestión de motivo, que eso ya no forma parte del vínculo, no es un interés mío particular como locatario, sino dentro de la dinámica del negocio orquestado. Entonces, alquilé para, en el marco de un negocio que a mí me facilitaba poder tener un flujo de dinero determinado. No lo tengo, pero no por mi responsabilidad, entre comillas, sino porque el marco en el que me ubico como negocio no funcionó. Lo que sucedió en esos casos, en esos 2 o 3 casos que te comento, tenía que ver con esta situación. Y hubo reclamos del locador respecto del inquilino, y lo que en esos supuestos puntuales la justicia resolvió fue una suerte de excepción de incumplimiento o de defensa, por decirlo así, de manera simple, del inquilino, en otros una reducción del alquiler. Estoy hablando de casos puntuales de hace, ya te digo, un par de décadas, en los que se planteó esta cuestión puntualmente, específicamente con un shopping. No quiero decir sé con si esto querés, que sea... Iván, les voy a dar el caso, digamos, de la coronación del rey Ah, Eduardo, exactamente. que este caso es muy interesante, sobre todo para entenderlo desde el punto de vista conceptual. La frustración del fin del contrato, que es la teoría que está aludiendo Iván, es una teoría que tiene, digamos, aplicación en Argentina recién a partir del 2015, que es cuando se sanciona el nuevo código. Pero antes, en función de la teoría de la causa jurídica y un poco viendo la finalidad que tenía el contrato, esa finalidad no objetiva, sino eventualmente con algún grado de subjetividad, permitía el adecuado cumplimiento del contrato. Entonces, este es un caso de principio de siglo, del common law, digamos, fundamentalmente de Inglaterra, en donde una persona había contratado un contrato de locación para poder alquilar un balcón para ver la coronación de Eduardo VII, creo que era. Entonces, había alquilado este balcón para ver cuando el rey pasaba en la carroza, digamos, con su mujer. La verdad que, digamos, así como uno le gusta ir a ver un partido de fútbol y a lo mejor la despedida de algún gran futbolista como Luis Fartime o algún otro futbolista de gran renombre, también, digamos, ir a ver al rey. La coronación tiene un sentido igualmente trascendente. Entonces ocurrió que el rey tuvo una enfermedad y hubo que intervenirlo quirúrgicamente y lo operaron. Y el rey no pasó por esa calle en la cual se habían alquilado los balcones. Y en el contrato no se había previsto esta finalidad contractual, no se había dicho, el contrato lo voy a usar para esto. Pero era claro que se alquilaba un balcón 3 días justo coincidentes con la coronación, y él había pagado una seña a los efectos de tener su palco reservado. No corona, entonces esta persona le pide que le restituya la seña. Le dice, che, atento que no va a pasar a Enrique, devolveme la seña. Y la jurisprudencia, estoy simplificándolo mucho más al caso porque tiene muchas aristas, le dijo, se frustró el fin del contrato. El fin del contrato era la locación, pero una locación aplicada a la posibilidad de utilizarlo para verlo al rey. Y si el rey no se coronaba, digamos, no tiene sentido esa locación. Tenía el caso, un dato anecdótico, no se podía pernoctar en esta habitación que se había alquilado, tenía algunas particularidades del contrato. En paralelo, hubo otros casos también vinculados con la coronación del rey Eduardo. ¿Qué es lo que pasaba? Eran unas especies de, hoy le diríamos, paseos en barcos o un crucero, en donde pasaban por el río a los efectos de poder ver lateralmente esa coronación. Pero el sentido en el barco era no solamente la utilización de poder verlo al rey, sino fundamentalmente de pasar unos días en el barco, comiendo, digamos, jugando las cartas, etc. En ese caso, no se hizo el paseo en barco y los consumidores le dijeron, che, vos me prometiste un paseo en barco, que haya pasado o no el rey, vos me tenés que cumplir. Y la corte en ese caso dijo, no, le tiene que cumplir y le tiene que dar el paseo en barco. Quiero mostrar cómo, en la frustración del fin de contrato,
el análisis subjetivo que se hace del contrato es claramente distinto. Estamos hablando un mismo supuesto, un contrato y una valoración distinta en donde, en el caso del consumidor, quizá la motivación no era solamente verlo rey, sino pasar un fin de semana de luna de miel o de alguna cuestión. Pero bueno, te dejo seguir, disculpa la intromisión, Iván. No, está claro, digamos, nos sirve para graficar, ilustrar esta, entre comillas, teoría. Hay muchas teorías, no queremos entrar de fondo con toda la teoría, pero en términos generales es lo que ha explicado Carlos, es lo que decíamos recién con los casos del shopping, pero imaginemos, a ver, lo podemos trasladar a lo que quieran. Imagínense la hipótesis de la persona que alquiló un local para una fiesta. Trasládenlo a lo que se imaginen. Ahora, amigos corredores que iban a correr a Londres, y bueno, la maratón yo entiendo que no devuelven los fondos. ¿Quién pierde ahí, digamos? bueno, a ver, volvemos con lo mismo, la teoría como tal, y esto por eso yo al inicio aclaré. Tenemos soluciones y soluciones relativas, porque a veces vemos una solución, decimos, sí, tengo la teoría de la frustración del fin y hoy lo tengo en el artículo 1090 del código. Fenómeno, perfecto, estoy tranquilo. No, espera un poquito. ¿Por qué? Hay que ver cómo baja esto a tu caso, a tu problema. Y esta es la importancia de analizar y de qué manera lo puedo hacer jugar. Y van a, sí, perdón. ¿Supones que puedan terminarse muchas discusiones en este marco del esfuerzo compartido? Totalmente. Todo oportunamente, que a lo mejor puede volver a hacer una solución por el dólar, por el no cobro de alquileres, etcétera, digamos. Como decíamos al principio, y es un poco el desafío en el que nos encontramos todos, quienes ejercen la profesión y quienes estamos del lado del hoy por hoy de resolviendo problemas desde el otro lugar, desde el lado de la justicia. Nos encontramos frente a la necesidad de agudizar la creatividad, sin duda. Entonces, la teoría del esfuerzo compartido, entre comillas, o cualquier otra derivación razonable para tratar de mitigar el esfuerzo adicional y el riesgo adicional que esta situación genera para las partes, porque en el fondo lo que ocurre en el contrato es el desequilibrio. Y ese desequilibrio en algunos es muy fuerte al no poder llegar a cumplirlo, al no poder llegar a mantener una expectativa de cumplimiento. Entonces, ahí es donde viene el problema del quiebre del vínculo. Bueno, si quiebra el vínculo. Pero si lo puedo mantener, ¿cómo lo mantengo? ¿Bajo qué condiciones económicas o de distribución de riesgos? Vos mencionabas recién esto de quién se hace cargo de eso. Va a depender de reglas puntuales, va a depender de reglas generales y va a depender de lo que la jurisprudencia o los fallos empiecen a resolver en cada caso. A ver, si querés, llevémoslo a una situación extrema, el turismo. ¿Quién se hace cargo de la reprogramación de pasajes, de vuelos, de reservas en hoteles? ¿Quién se hace cargo? Y hoy ahí no hay stock, entonces lo que se perdió. No se puede volver a marzo de este año. Una cosa es lo que vos tendrías que comprar de acá a futuro y otra cosa es que vos pagaste por una prestación que no te devuelven. Por supuesto que hay un caso fortuito. El tema es, las consecuencias de este caso fortuito, en el caso hablo de las aerolíneas, ¿quién la tiene que asumir? Si la aerolínea te tiene que devolver el 100% del pasaje, la asume el 100% de la aerolínea. Y más intereses, por supuesto. En cambio, si se permite una reprogramación de ese vuelo para octubre y yo te dejo un crédito dolarizado en donde no se afecte, hay una interpretación intermedia en donde no me reembolsás la suma de dinero, pero me permitís utilizarlo esto como crédito. Lo que dice Iván es, en cada caso se van a dar las circunstancias. Por ejemplo, yo soy socio de Belgrano y tengo el pack pagado para 6 meses. Y obviamente nadie va a ver partidos de fútbol ahora.
Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, a lo mejor eso se aplicará de una manera proporcional. Hace poco participé en un seminario de contratos latinoamericanos con un peruano, un brasileño, un italiano y otro, que me tocó ser el speaker por Argentina. Y el problema en Perú que se estaba planteando era el colegio, porque la prestación que estaba dando el colegio no tenía la misma calidad que la cuota, y la educación en Perú es muy cara. Entonces, si yo pagaba hoy, a valor de hoy, 100.000 pesos, por una ocasión se está planteando, che, quiero pagar la mitad porque la atención, digamos, y la calidad de la educación que yo tengo es la misma. Entonces, un poco como está es. Y recién Iván de la Colina dijo, y la renegociación, y eso hace al eje de cualquier análisis. Hay que negociar de buena fe. Y negociar de buena fe significa entenderlo al otro, ponerme en la situación del otro y poder, digamos, resolver la situación en un criterio paritario. Aun cuando uno tenga todos los argumentos legales, uno no puede dejar de ponerse en el caso concreto, en la empatía en el otro, porque las soluciones que terminan crujiendo, los jueces terminan flexibilizándolas, porque decía Iván, cuando la desproporción de la prestación es muy grande, aunque lo tenga pactado, el juez va a tender a morigerarlo. Sí. Hay algo que dentro de lo que habíamos planificado, que habíamos hablado, las claves de cómo ir encarando el problema, hablábamos de entender el vínculo, de diagnosticar en función de un vínculo real y no de lo que las partes entienden por tal. Y hay una cuestión que tiene que ver con lo que mencionaba recién Carlos, que es poder distinguir expectativas ideales de expectativas convenientes. ¿A qué me refiero? Cuando se presenta una situación de esta, es lógico que una de las partes tenga una expectativa ideal. Yo quiero tal cosa, yo quiero no pagar, o quiero que me paguen tanto, o quiero lo que se supone que quiero en función de un contexto que no es hoy el que estamos acostumbrados. Entonces es ahí donde tengo que hacer un reenfoque de expectativas convenientes para una negociación eficaz. Esto del proceso de negociación antes en este contexto de aplicar una solución jurídica o judicial, si se quiere, en esta etapa va a ser clave. Pero de nuevo, para que esa negociación sea eficaz, tiene que estar basada en expectativas reales. Y esas expectativas reales no son las aspiraciones, los ideales que cada una de las partes pueda tener. No, porque mi contrato yo pacté tal cosa. Bueno, sí, fenómeno, pero ¿sabes qué? Lo pactaste en el 2015 y estamos en el 2020. Y estamos en medio de una pandemia. Entonces, eso que vos pactaste, y a veces ocurre en la práctica, en el que las partes o cada contratante se encierra mucho en lo que logró con tal o cual cláusula. Sí, está fenómeno, pero ¿sabes qué? Lo lograste cuando no había pandemia y hoy la situación es distinta. Entonces, a esto me refiero con darle un marco de expectativa conveniente y real en función de lo que sucede. No digo para no aplicarlo, sino simplemente para entender que la dinámica de ahora es distinta, la dinámica de la negociación va a ser distinta de la que se pudo haber pautado en ese contrato. Obviamente que esto requiere una cierta flexibilidad para adaptarse a esa situación. Sí. ¿Qué pasa con el garante o con el seguro de caución que está garantizando el pago que no se disparó? ¿Es pasible de ser ejecutable o al menos iniciar algún trámite de embargo o de solicitud de pago al que fió el compromiso? ¿O hoy está todo frisado eso? ¿Charlie? ¿Querés que conteste yo o querés contestar vos, Iván? Dale, yo te aporto, dale. Primero, y después vamos a ir avanzando en otros contratos que hemos visto. Primero hay que tener en claro el rol del fiador. ¿En qué tipo de contrato? No es lo mismo un contrato de vivienda o un contrato vinculado con alguna hipoteca que tenga como garantía, digamos, la vivienda, en donde hay dos decretos de necesidad, dos DNU, en donde se reguló puntualmente la cuestión y no se libera el garante, y aún cuando el contrato se puede haber terminado por expiración del plazo, se permite una mantención de esa garantía. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el garante,
hay que estar primero los términos de la garantía. No es lo mismo una fianza abierta que una fianza no abierta. Las fianzas abiertas, que son las que suelen cautelar este tipo de cuestiones, en el nuevo código, digamos, requieren de imposición de un monto y un plazo máximo de duración determinado. Entonces, en la medida que no se supere ese monto y que, digamos, ese incumplimiento haya caecido en ese momento, está dentro de la ley. El coronavirus no es un incumplimiento no es una excusa para no cumplir una fianza o una obligación. El problema es un poco más grave. ¿Por qué? Porque hoy, digamos, el ASPO está generando la parálisis de los tribunales. Hoy no se puede presentar ninguna demanda, no hay ninguna posibilidad de demandar, más allá de trabar alguna medida cautelar o alguna cuestión, pero no se pueden presentar demandas. Y además, en esta negociación de buena fe, lo que yo estoy viendo hasta ahora, nadie sale a negociar agresivamente algunas situaciones. No funcionan las escribanías, los acuerdos que se hacen son en general básicos. Es muy difícil llevarlo al contexto. Entonces, lo que vemos en la práctica es que todavía no hay ejecuciones bancarias, no hay ejecuciones puntuales. Al día de hoy, y con la normativa, el garante no tiene una excusa de caso fortuito, porque está previsto para situaciones en donde el deudor no cumpla. Podría darse, como ocurrió en el 2001, y si vemos todo el paquete de medidas que ha tomado, digamos, el presidente para paliar esta crisis, tienen mucho parecido con medidas que se tomaron en el 2002. De hecho, era jefe de gabinete de Kirchner. Entonces está usando una receta parecida para implementar algunas medidas. Hay proyectos legislativos que hoy no tienen apuro porque no salieron a ejecutarse por esta cuestión de la paralización del Poder Judicial, que suspenden ejecución por 180 días, que impiden pedidos de quiebras, que suspenden prórrogas de periodo de exclusividad. Estos son los plazos donde se están negociando los concursos y en donde se dan ciertas facilidades. Al día de hoy, la única facilidad que existe con los DNU son alquileres, desalojos e hipotecas y, digamos, paralización de planes y cuestiones que tienen que ver con créditos UVA, etcétera. No sé si es tu posición también, Iván. Sí, a ver, básicamente un poco para redondear, coincido totalmente. Volviendo a la pregunta del fiador. El fiador hay que ver qué está afianzando. Porque, como decía Carlos recién, si se trata de obligaciones como hipotecas, prendas que están suspendidas, y el fiador está tranquilo, porque las ejecuciones están suspendidas, con lo cual no se puede ir contra el obligado principal, no se puede ir contra el fiador. ¿De qué estamos hablando? De hipotecas, de las hipotecas de vivienda única, familiar, etcétera, etcétera, de los prendarios, y estamos hablando ahora también de los planes de ahorro. Entonces, ese es el marco que está suspendido. Eso por un lado. Por otra parte, lo demás que no, entre comillas, no está suspendido por un DNU, tengo otra traba, si se quiere, que es la limitación de la actividad judicial. Entonces, ahí encuentro otra restricción, de hecho, si se quiere, en teoría, porque hay cautelares que se podrían iniciar o planteos que se podrían llevar a cabo. Pero es una situación compleja. En principio, la situación de ese fiador, como decía Carlos, y está atada un poco a la suerte de aquel a quien está afianzando. Entonces, si el fiador está garantizando a un deudor cuya obligación no puede ser ejecutada, y ese fiador está tranquilo, básicamente. Ahora, si no es la hipótesis, bueno, hipotéticamente, eventualmente podría llegar a estar comprometido en algún momento en que la actividad judicial se normalice o si es un trámite que se pueda plantear. Lo mismo ocurre con los fiadores de los alquileres que se prorrogan. El DNU prevé no hay desalojos, no hay ejecuciones en materia de alquileres, estoy hablando de determinadas locaciones puntuales. Después si quieren las repasamos. Y prevé incluso específicamente la continuidad de la obligación del fiador, de la locación, estoy hablando de un alquiler de una vivienda. Te propongo, Iván, si te parece bien, por supuesto lo dejo a tu disposición, para que le sea práctica a las personas que estamos escuchando, ir haciendo una especie de contrato y pautas generales casi informativa, sin discusiones teóricas, pero los efectos de
poner, decir, bueno, alquileres comerciales, bueno, ¿cuáles serían las pautas? Alquileres particulares, ¿cuáles serían las pautas? Hipotecas, ¿cuáles serían las pautas? Como para hacer una especie de abstract, ¿viste esos newsletters que a veces los abogados mandamos o eventualmente, digamos, se plantean informativos, casi, digamos, telegráfica para que ellos tengan un panorama en 10 minutos de general. Después, por una cuestión de tiempo y de profundidad, a lo mejor vamos trabajando a algún tema puntual. ¿Te parece? Me parece. ¿Te referías a los remedios o te referías a los problemas que se están planteando? Fundamentalmente a los remedios, es decir, che, ¿qué Ok, pasa con el internet y la telefonía? ok, Digamos, el decreto tal da esta regla. ¿Qué ok, pasa, digamos, con el congelamiento de los intereses? Pero ok, tratemos de ser sintéticos y después nos bien, divertimos nosotros y de bien. tratar algunos casos contractuales o algunas cuestiones que sean un poco más elevadas para poder también darle algunas soluciones más puntuales. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Antes de entrar a eso, simplemente algo que vi en el chat que me gustó y lo comento rapidito. Había una pregunta que hablaba de la situación con los despidos. No voy a entrar en el tema laboral, simplemente mencionar esto. Había un planteo en el chat que decía, se prorrogó la prohibición de despidos, pero se sigue despidiendo. Bueno, a ver, lo que nos ocurre en el derecho precisamente es que, y esto no solo en el ámbito laboral, en cualquier otro ámbito va a ocurrir. Entonces, la solución que viene bajada del Estado en determinadas cuestiones, en determinados ámbitos, pueden ser una solución específica y puntual y perfecta, pero en otros no. Claramente que el despido va a seguir ocurriendo, aun cuando haya un DNU que prohíba el despido. Esto obviamente va a disparar o va a generar una consecuencia, y es que en algún momento, cuando se restablezca el servicio, aquel que fue despedido en esas condiciones podrá plantear lo que tenga que plantear judicialmente. ¿Me explico lo que digo? Es decir, el hecho de que exista el DNU que prohíba el despido no significa que el despido ocurre, y va a seguir ocurriendo, sobre todo en determinadas situaciones. Y es más, existen hasta planteos, o eventualmente puede haber algún planteo de algún empresario que diga, aún con la prohibición de despedir, no me queda más opción que despedir, porque no tengo trabajo y porque no estoy produciendo. Con lo cual, el problema jurídico va a seguir subsistiendo. Esto es un poco para volver con eso que vi hoy, que me pareció interesante. Respecto a lo que mencionaba Carlos, desde marzo para acá han salido toda una batería de soluciones puntuales. Hoy hablábamos al inicio de las soluciones genéricas, las soluciones puntuales. Las soluciones genéricas que debían ser reencuadradas, reencaminadas y analizadas en función del caso. Y esto de soluciones puntuales, y hay muchas. Por ejemplo, en materia de alquileres, en materia de tarifas, en materia de hipotecas, de prenda, de planes de ahorro, medicina prepaga, etc. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tarifas, energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija, telefonía móvil, TV por cable, están suspendidos los aumentos, sin suspensión ni cortes. Y estoy hablando que ya esto se llevó a marzo, esto arrancó desde marzo de este año y se llevó por 180 días. Y ahora se acaba de prorrogar a marzo del 2021. Con lo cual, vamos a tener un año perdón, acá estoy hablando de, sí, la de las tarifas y lo de los desalojos, que lo llevamos a marzo del año que viene. Siguiendo con materia de alquileres, la suspensión de desalojos a marzo del año que viene, la que no puede haber aumentos, la suspensión de aumentos y congelamiento a marzo, y luego se prevé un mecanismo para diferir los aumentos y para financiar esos aumentos. El congelamiento de la cuota, no aplicación de intereses ni penalidades a las diferencias entre lo congelado y los aumentos que según contrato debieron haber ocurrido. La situación de los intereses por falta de pago. ¿Y a qué aplica esto? A vivienda única, urbana, rural,
rurales destinados a pequeñas producciones, alquilados por monotributistas y profesionales, alquilados por pymes. Son situaciones muy vulnerables, muy puntuales. Ahora, no aplica cuando el locador sea un locador en situación de vulnerabilidad, dice el DNU. Es decir, alguien que viva de ese alquiler, básicamente. Con lo cual, fíjense que tenemos algunas soluciones, pero esa solución también tiene excepciones. Y son soluciones, entre comillas, soluciones, porque los aumentos que estén dados no significa que no se vayan a aplicar, simplemente los está pateando para adelante. En algún momento el locador los va a poder plantear. Simplemente habla de la posibilidad de diferirlos y refinanciarlos con una determinada manera, de un determinado plazo y con un determinado interés. Respecto de los alquileres comerciales no hay nada específicamente. No tengo normativa o DNU que se haya referido al alquiler comercial, y esto generó un problema, o mejor dicho, generó un problema. Los mismos problemas que tiene una vivienda particular o cualquiera de los casos que mencionamos antes, lo tiene un alquiler comercial. Entonces ahí se están buscando de nuevo esto de las soluciones creativas que hablábamos hoy. Sobre todo atendiendo a ver a cuál es la situación puntual de cada inquilino. Porque está el inquilino que no puede seguir produciendo, o el inquilino que no sabe en qué condiciones va a poder seguir produciendo. Lo mismo mencionábamos recién con las hipotecas y las prendas, que hay congelamiento del valor de las cuotas, suspensión de ejecuciones, diferimiento de la deuda por diferencias, lo propio con los planes de ahorro que mencionábamos recién también, resolución de la IGJ, diferimiento de cuotas, suspensión de ejecuciones, se condonaron los intereses punitorios, etc. Y en diferentes ámbitos hay toda una serie de soluciones específicas. Si quieren también hay, repasaba hace un rato en materia de medicina prepaga, que la incorporación de los hijos de los afiliados, el tema de la telemedicina, se han ido en cada contrato, en cada situación, al menos en aquellos en los que el Estado tiene algún tipo de control o algún tipo de regulación, se han ido aplicando soluciones buscando facilitar algún aspecto de ese negocio. Sí, Carlos. Hay dos preguntas de las personas que estaban relacionadas con algunos de los temas que vos mencionabas. Había una que estaba relacionada con un seguro de caución sobre la locación, en donde se obliga a notificar a los 5 días del incumplimiento, y el decreto 320 permite pagar la deuda recién en octubre, con lo que recién comenzaría el incumplimiento. Y pregunta si hay que notificarlo o no. O sea, está claro que acá el propio ordenamiento está impidiendo la resolución. Pero desde el punto de vista jurídico, y esto ya viene como un consejo práctico más allá de las situaciones, siempre hay que ver las dos bibliotecas. Entonces, si a mí me pasa decidir una decisión y tengo una biblioteca más amplia y una biblioteca más restricta, yo tengo dos posibilidades. Si esto cumplo con la posición más estricta, con la posición que me demanda más esfuerzo, y la posición estricta incluye la posición amplia, voy por la estricta y tengo menos riesgo de caer en una situación cuestión. Entonces, con lo cual, si ustedes me preguntan, ¿tengo que notificar ahora el incumplimiento o lo notifico en octubre? Yo lo notifico ahora y en octubre, ¿sí? De última, prefiero que me digan, che, no corresponde por esto, pero yo ya notifiqué la situación y estoy actuando de buena fe para poder en algún punto determinar esa situación. ¿Por qué? Porque si yo no contesto nada o no digo nada, se puede entender, más allá que el silencio no tiene un valor legal, pero tiene valor de indicio. Entonces, cuando yo no cuestiono algunas cosas, y por decir, che, si no cuestionaste era porque no te importaba tanto, o porque creías que no era aplicable. Sintetizando unas cosas que también me gustaría, ahí dice, la suspensión del desalojo no se prorrogó hasta marzo del 2000, no, se prorrogó hasta el 30 del 2020, digamos. Hoy la fecha límite es 30 de septiembre del 2020. No significa, como dijo Iván, que se vuelva a reprogramar, es, como lo dijo, me encantó como lo dijo, es patear la pelota para septiembre. Pero yo creo que ninguno de nosotros está pensando que en septiembre, por lo menos la situación concreta, puede llegar a cambiar mucho. Entonces, los problemas están y tiene forma, digamos, de manera anticipada. Sí quiero decir que
ya en la Corte, desde la década del 50 hasta ahora, en circunstancias de emergencia, se han validado suspensión de desalojos, o sea, la Corte ha dicho que es constitucional la suspensión de desalojos, ha dicho que es constitucional suspensión de ejecuciones hipotecarias. Hablo por si alguno es un gerente de banco hipotecario o algo así, quiera plantear esa inconstitucional, se ha dicho que es constitucional, y también, digamos, el congelamiento de intereses. Estas tres cuestiones tienen fallos de Corte de la década del 50 que ratifican esta situación. Ahora bien, la otra cuestión que tiene es la duración en el plazo, porque el eje no es tanto si yo suspendo o no. Cuando yo suspendo una libertad, estoy haciendo algo que, digamos, es en contra de la Constitución. La Constitución me da libertad, igualdad y un montón de derechos básicos, de trabajar si quiero y no hacerlo. El problema es la duración. Entonces, hasta el 30 de septiembre me parece que la norma podría pasar en lo que se llama el test de razonabilidad o de constitucionalidad, porque, digamos, tiene una duración breve, pero el problema es que si, digamos, el presidente quiere continuar con esta serie de medidas y en lugar de prorrogar hasta septiembre quiere hacerlo hasta marzo, ahí, en mi humilde opinión, podría llegar a ser inconstitucional y podría quebrarse el sistema y poder ser declarado inconstitucional por la ley. No sé si está más o menos respondida alguna cuestión, y te paso para que sigas vos, Iván, con los otros temas que estabas hablando. Bien. Sí, tal cual, es todo un desafío. A ver, estamos hablando de una suspensión de desalojos y congelamiento hasta el 30 de septiembre, que, bueno, después no sabemos qué va a pasar. Distinto es a lo que me refería hoy con el tema tarifario y el tema de conexiones a este tipo de servicios, como por ejemplo Internet y a telefonía, que hay una prórroga y una continuidad, que esto ya está previsto hasta marzo del año que viene. ¿Qué va a pasar después en septiembre y cómo lo valoremos esto jurídicamente? Es una gran incógnita, no tenemos idea aún, pero el desafío se va a presentar cuando tratemos de aplicarlo a esto frente a cada situación puntual. Lo mismo ocurre con el tema de los planes de ahorro, es decir, tenemos una primera fecha por ahora que es 30 de septiembre. El tema es que por la expectativa o las previsiones que hay, vamos a llegar al 30 de septiembre no muy distinto de ahora, con cuarentena o sin cuarentena, pero las situaciones, al menos desde el punto de vista económico, no creo que cambien demasiado, con lo cual me parece que el problema lo vamos a seguir teniendo, sobre todo con determinados contratos y situaciones contractuales puntuales que ya teníamos problemas de antes, o que ya arrastraban un problema previo, por ejemplo, el tema de los planes de ahorro. Con lo cual el desafío se va a incrementar. A ver, como decíamos, esto estoy hablando de situaciones concretas y puntuales que el Ejecutivo Nacional va tirando y va tratando de contener algún ámbito puntual y concreto. Luego tenemos el resto de situaciones generales de las que charlábamos hoy y ver de qué forma las podemos ir adecuando frente a cada situación que se nos va presentando. Una de ellas ya charlamos, que era la de la resolución imputable al caso fortuito fuerza mayor, me refiero al contrato de locación, y si afectaba o no afectaba la cosa. Luego tenemos algunos remedios generales para evaluar en cada contrato, como puede ser la resolución imputable al locatario. Si vamos a nuestra normativa, hay un artículo que habla específicamente de la resolución por falta de pago de 2 periodos. Entonces, el punto, volvemos a lo de hoy, ¿cómo me aplica esto si yo soy el locador ahora? Ya no nos pongamos en la situación del locatario. Imaginemos que el cliente o que el problema o que el planteo es desde el locador y dice, sí, lo tengo al locatario, a mi inquilino, que no me paga hace 2 meses, no me paga de marzo, no me pagó marzo, no me pagó abril, no me pagó mayo. Bueno, pero claro, no encaja dentro de las hipótesis del DNU, porque el DNU refiere a determinados supuestos de determinadas locaciones. Y acá a lo mejor estoy hablando del alquiler no sé, de una nave industrial, de un local comercial, lo que fuere. O inclusive el incumplimiento fue en marzo, pero después Claro. continúa, con lo cual tenés los 2 periodos no se cumplieron y después devino la emergencia. Quiero hacer un paréntesis, Iván, a ver si te parece, con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con el incumplimiento. Y acá estoy dando vuelta a la tortilla, digamos, de una manera transversal.
y esto no lo habíamos charlado, pero lo lindo de esto es que sea dinámico, pues eso no es un video de YouTube colgado, sino que es discutir derecho y soluciones. Y tiene que ver con la cesación de pagos. Entonces, sacado, digamos, algunas situaciones, la pandemia es una causa de cesación de pagos. De hecho, si ustedes han visto la página del Central ahora, está que hierve, o sea, tiene un montón tiene humo casi el cumplimiento, la cadena de pagos está rota, está enfriada y está rota, y se dan muchas empresas que no van a poder cumplir. Entonces, si yo tengo un contrato estratégico que quiero continuar pese a alguna situación, depende del tipo de contrato, el concurso preventivo puede llegar a ser una herramienta para fundamentalmente suspender intereses, impedir ejecuciones judiciales, impedir embargos, poder, digamos, reconfigurar y plantear el desarrollo de algunos contratos específicos. Pedir reapertura de cuentas. Entonces, en algunas soluciones el concurso está. Si me preguntas hoy, ¿están dadas las situaciones para concursarse preventivamente? Y yo creo que hoy no, por esta suspensión de las ejecuciones de hecho, por la imposibilidad de que los tribunales hablan, por el tema de que no tienen la estructura como para poder hacerlo de manera segura. Pero en cuanto se abran la suspensión de ejecuciones y haya ejecuciones y no sale una normativa de emergencia, la solución va a ser el concurso. Y si esto se analiza con una inflación, digamos, cercana al 50%, una emisión de masa monetaria terrible en marzo, y el concurso puede ser una herramienta legal para sortear la crisis. Digamos. Pero bueno, es algo muy excepcional, por supuesto, Nico. Carlos, ¿qué beneficios tiene un concurso? Bueno, algo planteaste desde el punto de vista financiero, claramente, sobre todo en épocas inflacionarias, se te licúan las deudas, claramente beneficia. Pero ¿qué beneficios y también qué perjuicios tiene un concurso? Como para quien está analizando hoy concursarse, no concursarse, tener una idea general antes de entonces charlar con un abogado, que imagino que requiere una charla con el abogado. Yo me acuerdo que una vez vos me dijiste, habitualmente el empresario llega tarde al concurso y habitualmente no lo charla ni siquiera con sus mejores amigos o con su señora. Cuando está en una situación de crisis es porque es positivo por naturaleza, el ser humano es positivo por naturaleza, si no, no postergaría viajes porque piensa que va a vivir toda la vida, etc. Y a lo mejor a veces llega tarde al concurso, llega desordenado y tiene consecuencias que a veces pesan más que las soluciones que encuentra. Hacer un pantallazo general de virtudes, defectos, y si hay alguna figura previa que también pueda llegar a servir a un concurso. Gracias. Y el tema tiene que ver un poco con lo que decía. El concurso tiene que ser el último remedio porque, digamos, concursarse ya tiene una tacha de infamia. O sea, en general cuando uno habla del concurso hay una presunción, digamos, de ser un defraudador, una persona, digamos, poco confiable. Y no es ese la mayoría de los casos. Obviamente que hay casos patológicos en la situación. Entonces, cuando uno se concursa tiene problemas familiares porque no lo ha compartido con su familia lo ve a esta persona que es una persona todopoderosa, un empresario exitoso, salió en la parte de atrás del diario, entrevistas, todo el mundo quiere escuchar sus consejos profesionales, se concursa y nadie más le pregunta nada. O sea, de hecho, pasó a ser una persona a la cual se quieren alejar, digamos, o por lo menos no lo quieren hacer negocios juntos. Perdió confianza, porque, digamos, él cumplía y insolvencia es no, solvencia, solvens, pago, no paga. Ni los abogados le dan crédito, los abogados internos pierde muchas veces los mejores recursos humanos porque los empleados más importantes ven que hay riesgo de que esto continúe y se van, aceptan otras ofertas a lo mejor que no hubieran aceptado en el contexto. Entonces, yo siempre digo que el concurso no es la mejor herramienta. De hecho, tiene muchas cuestiones que no son buenas, pero a veces es la única que queda. Entonces, además es caro concursarse. Es caro porque los costos judiciales son caros, los costos del síndico son caros, los costos de publicación de adicto, etcétera, son caros y el abogado es caro. Entonces, en ese contexto, yo siempre aconsejo evitarlo. Pero hay veces que es la única forma de negociar. Entonces, yo como consejo le diría a los que estén negociando con alguien que esté in malis, que esté en cesación de pago, sean más flexibles
porque si no, la cesación de pago es un remedio mucho peor. Y esto yo siempre digo, cuando uno negocia tiene que evitar apretar la cabeza. Entonces, me ha pasado en un concurso puntual que debía 5.000 millones de pesos que estuvimos negociando casi 8 meses. Y los bancos, y no es porque, digamos, diga que los bancos no daban una a favor. Habían armado un pool de bancos que los estaba asesorando un estudio de Buenos Aires muy grande, y eran creo que eran 3.500 millones de pesos o 4.000 millones de pesos, y se me cayó uno de los bancos que no llegaba a los $500.000. Se me cayó esto y se cayó en todos los bancos, que determinó en una presentación concursal suspensión. Hoy están todos los plazos suspendidos, el concurso está suspendido, y a lo mejor van a cobrar de acá a 2 años en moneda argentina, digamos, y en unas circunstancias mucho más, porque no aceptó uno de los bancos. Habían hecho un sindicato de bancos, habían hecho lo que se llama un pool de bancos o un club de bancos para poder resolver. Entonces, si yo tengo que dar un consejo al acreedor, al gerente financiero que está negociando con un deudor, tengan un poco más de flexibilidad, porque digamos, la situación en un concurso preventivo, cuando uno sabe que tira un poco más de la soga, va a terminar un concurso preventivo. Los efectos beneficiosos, sacando esto que nadie le gusta estar en concurso preventivo, se suspenden los intereses, todos los costos financieros, cuando vos ves el balance, digamos, desaparecen. Entonces, en tu ejercicio, en tu estado de resultado mensual, tenés un costo financiero que deja, porque están suspendidos, limpias el pasivo y los acreedores que no están bien documentados no entran, suspendes embargo, si tenés caja embargada, lo levantas con un pedido de levantamiento, el juez te lo da. Digamos, tenés prohibición de pagar a los acreedores, entonces tenés la excusa perfecta para decirle, che, momentito, no te pago no porque no quiera, sino porque el juez me prohíbe pagar, y si te pago es ineficaz el pago. Entonces, haces caja, digamos, para haces retomar. caja, y si vos podés hacer una estrategia para reconfigurar tu negocio y armar digamos, una estrategia en ese contexto, claramente es bueno. Hay empresas muy grandes, muy exitosas, que se han concursado en el 2002 y hoy siguen funcionando con criterios de eficiencia muy buenos. La crisis del 2002 no es la misma de la crisis que estamos viendo ahora. Los contextos, el financiamiento de los bancos, la situación es distinta. El 2001-2002 nos agarró todos por desprevenidos y cayeron concursos. Hoy el financiamiento del banco los financiamientos bancarios son acotados, no hay mucha situación, salvando por supuesto casos puntuales, etcétera. Así que bueno, no sé si está respondido, pero tampoco quiero irme del eje demasiado, pero me parecía meter una herramienta legal que tenía que ver con esto, con la continuación del contrato, con la suspensión de la ejecución y con la posibilidad de reprogramar algunos concursos, algunos contratos específicos. Y con respecto al APE, que recién lo preguntaba, el APE no es previo al concurso, es alternativo. Y cuento un caso puntual de cómo se negoció. Ustedes, acá no estoy violando ningún secreto profesional, porque primero no soy el abogado de Vicentín, es un estudio de Buenos Aires, el estudio de la alegría, y en segundo, solo de algunos acreedores que tienen que verificar, y en segundo, él cuando se planteó verificar quería un AP, un acuerdo preventivo extrajudicial. Estamos hablando de Vicentín en Reconquista. Y fue planteando esas conformidades. Como no las logró, se presentó en concurso preventivo. Yo le dije eso a mi cliente, a un par de clientes desde el primer día. Entonces fue negociando, no las logró, se presentó en concurso preventivo, y a partir de la presentación tiene que volver y dar cuenta. Entonces, muchas veces el APE, digamos, lo que permite es tantear, ver la actitud negociadora, y la verdad que inclusive si se firma alguna aceptación, aunque después no tiene valor en el caso del concurso preventivo, sí va a tener un valor de confianza, un valor de apoyo en ese caso puntual. Sí, perdón, hacemos el paréntesis. Y Iván, te paso la pelota para que sigamos hablando de estas herramientas o estos remedios contractuales de excepción o en casos de incumplimientos. Bien. Bien, seguimos. Entonces, a ver, un poco retomando lo que veníamos charlando recién de remedios que nos provee la ley, que nos provee el código, pero que tienen esta particularidad. Son remedios generales, genéricos, que tenemos que bajarlo a cada caso y ver de qué forma lo hacemos funcionar, lo hacemos rodar en el caso que tenemos entre manos. Mencionábamos recién lo de la situación puntual de la hipótesis de un locador que se encuentra frente al pago
falta de pago de 2 meses. Bueno, ¿cómo juega esto? Volvemos con lo que decíamos hoy. A veces tengo la norma, lo que tengo que analizar también es de qué forma la voy a aplicar. ¿Por qué? Porque tengo una norma que me indica que si no pagué 2 meses, estoy en situación de incumplimiento como inquilino. Con lo cual, si vos, Nicolás, sos mi locador, me podrías eventualmente reclamar la resolución porque no pagué. Ahora volvemos a lo que charlábamos hoy al principio. Bueno, pero ¿por qué no pagué? Entonces, no pagué porque no pude, no pagué porque no quise, no pagué porque se me hizo difícil no pagar. El no pude, no quise o se me hizo difícil. Porque a lo mejor tenía dinero, pero le di prioridad a los empleados. Entonces, ahí es donde juega la circunstancia, la situación concreta para analizar en cada caso. Lo mismo frente a la hipótesis y que charlábamos hoy, que claro, no encuentro una referencia específica cuando se trata de un alquiler comercial. ¿Por qué no encuentro? Porque el Ejecutivo no sacó nada para el alquiler comercial. Ahora, hay una norma que habla de la resolución anticipada. Si la cosa locada es un inmueble, y cualquiera sea la locación, particular, comercial, industrial, la que fuere, porque aplica para cualquier cosa, porque la norma no hace ningún tipo de distinción, y es una norma del Código Civil y Comercial, y si han transcurrido 6 meses desde que comenzó el contrato, el inquilino puede dejar sin efecto el contrato. Básicamente es una rescisión unilateral del contrato. Se baja del contrato. No necesita negociar nada con el locador. Lo que sí tiene que hacer es pagar un costo de salida. Según el momento en que lo haga, es 1 mes de alquiler, 1 mes y medio, bueno, es un detalle. Pero puede salirse del contrato. Entonces, frente a una dificultad, es lo que hay que analizar. Frente a una dificultad para seguir haciendo producir el negocio que quería hacer producir en ese inmueble, ¿qué hago? ¿Me bajo de la locación? Bueno, tengo un costo. Bueno, ¿cuál es ese costo? ¿Puedo negociar ese costo? Entonces, tengo herramientas. Lo que, como decíamos al inicio, tengo que analizar directamente y los efectos indirectos que la aplicación de esa herramienta me pueda generar en el caso. Lo de la frustración del uso ya lo mencionamos, por la dificultad de la norma, de esa clausurita que veíamos hoy de si el uso o goce se ve afectado en la persona o en la cosa en sí misma. A veces parece un detalle muy técnico jurídicamente hablando, pero en la práctica tiene connotaciones que son, son fáciles de verlo. Es ¿a quién afectó la imposibilidad de utilizar la cosa? ¿Si al locatario o a la cosa en sí misma? Y un poco lo que nos está pasando, esto es relevante. Lo de la frustración de la finalidad como alternativa, esto ya lo hemos charlado, y aparece otra herramienta que en épocas de crisis siempre juega un papel, un rol preponderante, que es la imprevisión, o lo que se conoce como excesiva onerosidad sobreviniente. Esto es, hay circunstancias o situaciones que alteran el equilibrio, entre comillas, económico de esas prestaciones. Yo tengo que pagar algo que, dadas las circunstancias que son nuevas, porque no estaban en el momento en que contraté, obviamente, son nuevas, y son circunstancias que no pude prever, pero no pude prever en concreto, no es que no pude preverlas, porque en realidad todo puedo prever. Si quieren puedo prever que caiga un meteorito, pero no es la previsibilidad en abstracto, sino que es lo previsible en concreto lo que juega. ¿Me explico? Este es relevante porque siempre en materia de contratos y suele ser objeto de bastante confusión, y lo vemos, incluso uno lo ve cuando tiene que resolver problemas de este tipo, que lo relevante, lo importante, es si fue previsto por las partes en función de las circunstancias en las que se encontraban las partes, y si esto pudo ser previsto o no. Entonces, ustedes me dirán, bueno, si yo hice un contrato el 15 de marzo, no es lo mismo si hice el contrato el 15 de enero o el año pasado.
A esa previsibilidad me refiero, a la previsibilidad en concreto, en función de las circunstancias del momento y de la situación de las partes. Entonces, esto de la imprevisión tiene que ver, de nuevo, con algo que cambia en el contexto y que me repercute en el contrato. Y me repercute de forma tal de que lo que tengo que pagar, o lo que tengo que cumplir, lo que tengo que dar, lo que tengo que entregar, no lo puedo hacer en las condiciones que lo habíamos previsto o anticipado. Y me lleva a una situación en la que se me hace muy gravoso cumplir. No digo imposible, porque si fuese imposible estaríamos en la hipótesis que charlábamos hoy, que hablábamos con Carlos hoy, de la imposibilidad de cumplir. Estoy hablando en una hipótesis en la que se me torna gravoso cumplir desde el punto de vista económico. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cuándo ocurre? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo puedo medir esto en cada caso? Esta es la dificultad con la que nos encontramos hoy. Y esto tiene que ver, como ejemplo, en función de lo que charlábamos al inicio. Tengo una solución genérica y ahora tengo que ver cómo la bajo y cómo la aplico a cada caso. Porque la misma hipótesis genérica de excesiva onerosidad en un caso puede aplicar y en otro caso puede no aplicar, aunque el contrato sea el mismo, ¿me explico? Aunque estoy hablando de un mismo tipo de contrato. No es que esté comparando contratos totalmente distintos. Puedo hablar del mismo tipo de contrato o clase de contrato, pero en función de cómo se presentó uno, supónganse, negociado en el 2017, y cómo se presentó otro, negociado el 15 de marzo del 2020, y la situación no va a ser la misma. Previsiblemente no va a ser la misma. Te puedo hacer una pregunta, Iván, que me parece que a la gente le puede resultar interesante. Obviamente, esto no importa necesariamente un adelanto de opinión, sino fundamentalmente cuál es tu visión. En primer lugar, existe, digamos, un desdoblamiento cambiario que hoy es crucial. O sea, tenemos contratos en dólares, en donde tenemos un dólar oficial que no llega a 70 pesos y un contado con liquid, para no hablar de un dólar que no cotiza, que está, digamos, cercano a los 20 pesos. Con lo cual vemos que, digamos, el desdoble es de un 70%. Y tenemos contratos celebrados en donde, y tenemos una norma que es el 765 que se permite, digamos, pagar en peso a la cotización oficial, por supuesto desvirtuando el verdadero sistema. O sea, yo si pago a la cotización oficial ni siquiera alcanza la inflación, teniendo en cuenta que la inflación fue enorme y la valorización real que tuvo el dólar es enorme. Entonces ahí aparecen algunos contratos en los cuales las partes de común acuerdo dejan sin efecto el 765, esta posibilidad de que se paguen pesos al valor oficial, y le imponen el pago en moneda billete, el dólar billete, y en su caso al valor de contado con líquido o descontado o eventualmente transferido en una cuenta afuera a los efectos que se le entregue, digamos, esa situación. ¿Cómo verías vos ese tipo de cláusulas en un lado? Y por otro lado, sí se puede entender desde la opinión en un contrato general, pensemos un mutuo o pensemos alguna otra, en donde este desdoblamiento cambiario que acaeció empezó desde la asunción del nuevo presidente, pero continuó luego y se agravó en la pandemia, tiene entidad suficiente para plantear una teoría de la imprevisión, una excesiva onerosidad sobreviviente, no ya fundada en el COVID como hecho, sino en las consecuencias económicas de la paralización de la economía, entre otras cuestiones con el COVID. Me interesa tu opinión como juez, sin perjuicio de que cada caso es particular y por supuesto. A ver, vamos al primer planteo. Vos mencionaste el 765, un poquito para los que no están en tema. El 765 es una norma del Código Civil y Comercial que prevé básicamente que si alguien se obliga en dólares, se puede desobligar entregando pesos. Obviamente a la cotización oficial al momento del pago. Para entender un poco la norma, originariamente no era esa lo que se había proyectado. El proyecto del Código Civil y Comercial, no lo preveía en esos términos, sino que preveía otra cosa. Preveía que el que se había obligado en dólares tenía que entregar dólares. Antes, en el camino que sigue el proyecto, se modifica en estos términos.
desde el que entró en vigencia el Código Nuevo, 2015, a esta parte, se generó una discusión importante respecto de qué pasa con esa norma frente a la hipótesis que plantea Carlos, es decir, ¿podemos las partes libremente pautar otra cosa? Porque, a ver, era lógica la reacción, teniendo en cuenta que en un contexto económico como el que estamos acostumbrados ya, era una cláusula difícil de mantener en la práctica. Es decir, en un contrato que hubiese un financiamiento, que hubiese un plazo, que hubiese obligaciones cumplir a través del tiempo, era lógico que se pactara el dólar. Es decir, que las partes salieran del 765, que salieran voluntariamente del 765 y que previeran que si debo dólares, tengo que entregar dólares. Bien. Este planteo que se formuló del 2015 para acá tuvo dos enfoques, básicamente. Uno, podríamos decir minoritario si quieren, la primera reacción fue: esta cláusula, esta norma es de orden público porque refiere al sistema, involucra el sistema monetario y la política de Estado, y las partes no lo pueden dejar de lado. No duró mucho ese planteo, y lo cierto es que el que se consolidó fue el otro criterio, el criterio de que entiende que esto de ninguna forma involucra el orden público, sino que es algo que tiene que ver con el interés privado, patrimonial y disponible de las partes, que es con qué me pagan. Si me pagan con dinero o me pagan con cosas, porque en definitiva, para el código, la moneda extranjera es una cosa, no es dinero. Y lo cierto es que las partes podemos ponernos de acuerdo con qué me pagan. Es decir, tanto en cualquier contrato, en una compraventa, en un alquiler, en un suministro, en lo que fuere, podemos acordar que me paguen con dinero, que me paguen con lo que produzcan, o que me paguen con otro tipo de bien que a mí me repercuta o me signifique un valor. Con lo cual, en la práctica terminó por imponiéndose el criterio de que las partes podían pactar de forma distinta a lo previsto por el 765. Entonces, conceptualmente esto es importante tenerlo claro. Y más aún, hubo fallos, ya desde hace un par de años, y más, tal vez 3, 4 años, hubo fallos que lo plantearon incluso en estos términos. Hay antecedentes jurisprudenciales diciendo que lo que prevé el 765 no involucra el orden público. Con lo cual, lo que digo acá, lo digo en función de otros fallos que ya se han dictado, de varios fallos que se han dictado, diciendo esto, que el 765 no involucra una cuestión de orden público y que las partes podrían pactar. Con lo cual, volviendo a tu pregunta, una cláusula que entienda que las partes escapen, salgan del 765, esto es, de que pactado en dólares me podés cumplir en pesos, y que pactado en dólares me tenés que cumplir en dólares, es perfectamente válida. Y sobre todo si uno lo analiza en función del contexto del contrato, que no podemos dejar de interpretar un contrato en el contexto. Y el contexto en el que vivimos y forma parte de nuestra realidad, y no podemos dejar de ponderarlo, de analizarlo y de entenderlo en función de ese contexto. De lo contrario, estaríamos dando una solución muy teórica, muy linda, teóricamente, pero no práctica. Sí, tal cual. Entonces, sabés, Iván, que yo en general estoy aconsejando cosas parecidas a los clientes. Ya nos quedan los últimos 15, 20 minutos. La verdad que admiro a la gente que un viernes a esta hora, en vísperas de un feriado que va a ser, digamos, casi común, digamos, se haya quedado, digamos, a escucharnos a nosotros charlar este tema. Para mí, por supuesto, es un gusto, y la verdad la oportunidad de poder discutir estos temas está. Entonces, un poco es terminar con esa última pregunta de la desvalorización excesiva que se ha generado, por ejemplo, en una moneda donde yo dije el dólar es dólar y tengo que terminar pagando el doble, porque eso impacta muy fuerte en los contratos. Pero también, digamos, darle la oportunidad a si alguno quiere hacer alguna pregunta. Yo entiendo que lo bueno sería, a lo mejor, corregime Nico si está bien, que
que conteste esta pregunta que estamos todos esperando, por lo menos yo estoy esperando especialmente, y los que tengan preguntas, vayan haciéndolas por chat, cosa que tomamos estos últimos 10 minutos, 15 minutos, para contestar, digamos, las distintas cuestiones que se pueden plantear. Entonces, si tienen dudas, y aunque no sean abogados, como dice Martín, qué sé yo, hagan las preguntas como les salga, y nosotros en 30 segundos vamos a tratar de darle algún enfoque para poder resolverlo. Así que, ¿te parece bien, Nico? Me parece perfecto. Ya Dale. estamos con los tiempos, nos hemos ido largo, porque la verdad que está interesantísimo y muy actual todo. Pero hagamos eso. El que está viendo el otro lado, por favor haga preguntas. Le sirve mucho a quien va a volverlo a escuchar en YouTube después cuando esté colgado en la página del instituto. Y bueno, vamos avanzando los últimos minutitos, saquémosle el jugo todo lo que podemos a estos dos picantes que tenemos hoy como invitados, a Iván y a Carlos. Avancemos, porfa, y bueno, en 10 minutos vamos a estar ya despidiéndonos. Gracias. Bueno, esa pregunta es clave en todo esto, y ya se generó en algún momento una devaluación. Me repercute a mí en un contrato, me ubico yo dentro de un contrato, me repercute a mí en función de esto que charlábamos recién, que es la imprevisión. Imaginemos esta hipótesis, que también se planteó históricamente en otros momentos, es si en un contrato se renunció a la imprevisión. ¿Pero a qué imprevisión se renunció? ¿A qué me refiero? En algún momento, en el 2001 y antes también, pero lo que tenemos más fresco es lo que ocurrió en el 2001, sobre todo con las famosas renuncias a la teoría de la imprevisión. Y ahí es donde se coló un razonamiento que es, sí, la renuncia a la teoría de la imprevisión, pero a la imprevisión razonable, no a la imprevisión irrazonable o a la imprevisión imprevisible, aunque parezca un juego de palabras. Entonces, en ese contexto se llegó a elaborar un criterio que es cuando las circunstancias son de una magnitud tal que una previsibilidad razonable a mí se me escapa y yo puedo llegar a aplicarla. Entonces, recién hablábamos, eventualmente vos mencionabas, Carlos, lo de la devaluación. Un planteo podría ser razonable con una devaluación, entre comillas, razonable. El punto es si lo que ocurrió, por ejemplo, en marzo-abril del 2018, califica o no. Desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista económico. Me refiero a la razonabilidad jurídica, no económica. ¿Me explico lo que digo? No digo si económicamente era razonable o no. No me meto con eso. Me quedo con, desde el punto de vista de la situación contractual puntual, no teórica, puntual, concreta, para las partes de un negocio que pactaron $1 a X, y de golpe la devaluación lo tira un porcentaje que a ninguna de las partes se les había siquiera ocurrido pensar. En ese contexto, si yo tengo elementos, que a veces esos elementos están implícitos en el contrato, en la relación, yo tengo elementos para entrar en ese vínculo. Hay elementos para entrar en ese vínculo. Lo que quiero decir con esto es, primero y principal, no tengo una solución unívoca, perfecta, clara, precisa. Lo que tengo es una forma de entrar al problema. Y la forma de entrar al problema es, primero, entendiendo las circunstancias de ese contrato, y cuando me refiero a circunstancias, las previstas expresamente, las previstas de forma implícita, la manera en que las partes se han vinculado, el tiempo que hace que las partes vienen trabajando, de la manera en que están trabajando, y a partir de ahí yo puedo llegar a inferir o entender si aquella previsión que hicieron las partes al contratar en dólares, y a mí me permite, entre comillas, revisar o no un contrato. Ahora, la respuesta a tu pregunta es, puede ser. No puedo responder en forma negativa diciendo no de ninguna manera, ni sí siempre. No puedo decir sí siempre ni no nunca. A tu pregunta es, puede ser. Y no es descabellado. Perdón, ahí cierro la idea. Es más, hasta históricamente esto ya ha ocurrido. Y si querés, en el 2001 ocurrió, y antes, mucho antes también ocurrió. Y cuando digo mucho antes, vamos a principios de los 80.
O no voy al 89 porque el proceso de hiperinflación, si se quiere, bueno, también discutimos, pero imagínate a principios de los 80 con aquel procedimiento que en la economía existía, que era la anticipación del valor del dólar. Existía un mecanismo que se había ideado que era, el dólar va a valer tanto, y vamos a hacer una devaluación de forma anticipada, en el sentido de que sabés cuánto se va a devaluar. ¿Se acuerdan? La tablita era. Y se negoció en base a eso, y las partes tenían una previsibilidad de devaluación. Aquí que de golpe se dejó de usar, y la devaluación obviamente fue excesivamente superior a la previsibilidad de esa proyección que hacía el mecanismo. Entonces, la teoría, en aquel momento, la teoría jurídica decía, no, acá no hay imprevisión. ¿Por qué no hay imprevisión? Porque vos sabías que iba a haber un aumento progresivo del dólar. Esa era la teoría. En la práctica no fue así. En la práctica, la justicia aplicó la imprevisión porque entendió que en las circunstancias concretas, lo que las partes habían visto a futuro era mucho menos de lo que había ocurrido luego en la práctica cuando se dejó de utilizar el procedimiento en cuestión. ¿Me siguieron con la idea? Con lo cual, un poco para responder a tu planteo, Carlos, la respuesta es, puede ser, perfectamente podría tener argumento jurídico, y si miramos para atrás, lo vamos a ver aplicado en otros contextos, en el 2001, a principios de los 80. Vos sabés que lo que te decía es, obviamente que la crisis del 2001 fue una devaluación violenta. O sea, nadie esperaba, digamos, una devaluación, y el dólar se fue a 3.4, 4, digamos. Inclusive se hablaba en esos momentos de un dólar a 10. Estamos a los 10 pesos, ¿no? Hoy está caro, ¿no? Pero bueno, en ese momento se hablaba de un dólar a 10. En ese momento la imprevisión era tan fuerte sobre el contexto obligacional, aún en casos de renuncias contractuales, porque la imprevisión se puede renunciar, ustedes pueden haber pactado renunciar, ¿dónde estaba? Si ustedes me hubiesen preguntado hace un mes o un mes y medio, digamos, donde había un dólar futuro a 100 a fin de año, con un desdoblamiento, con un dólar paralelo en 60, yo decía, la verdad que no hay imprevisión, porque cuando uno pacta dólar, estamos hablando de una inflación proyectada de un 40%, de un contexto económico complicado, digamos, todavía no se visionaba o no se miraba la posibilidad de default, y en general daba esa situación. El problema es que hoy, en mi humilde opinión, se ha cambiado el contexto económico mucho más grave, con la posibilidad de default que ahora se postergó, y la verdad que, mal que nos pese, digamos, la pandemia ha ayudado a ver este default de una manera distinta, y hoy con un dólar a 130, 120, digamos, y un oficial a 70, claramente se produce una distorsión. ¿Cuál debería ser, a mí, en mi opinión, lo que determina lo que se llamaba, Iván, la desindexación? ¿Qué significa? Tomar el cuento, si yo compro un auto en dólares y el pagando en dólares me compro hoy, por ejemplo, por un ejemplo concreto, 2 autos, está claro que eso es abusivo, y en ese caso podría haber imprevisión. Entonces, me parece que hay que ver los contextos para poder analizar esta situación. Pero lo que, tal cual coincido con vos, hasta hace 2 meses o un mes no estaba en mi cabeza la posibilidad de aceptar imprevisión por moneda extranjera. Hoy creo que por lo menos es razonable analizarlo en función de ese contexto. Pero bueno, yo creo que la verdad que la respuesta de Iván fue excelente, me encantó, porque es un tema que además, inclusive siendo jueces, muchas veces los jueces no se animan a contestar este tipo de preguntas, y tener la posibilidad de que nos contesten de primera mano es importante. Si no hay muchas otras opiniones, ¿querés hacer un cierre, Iván o Nico? Así no abusamos del tiempo para esta exposición. Yo 2 cosas nomás y lo dejo a Nico. A ver, hay muchísimo para hablar. Podríamos estar hablando hasta pasado mañana. Hay muchísimo para hablar, muchísimo para hacer, muchísimo para pensar. Lo que sí quiero un poco volver al inicio, y es que jurídicamente hablando no tenemos respuestas para todo, y muchas de las respuestas que queremos dar son enlatados, son respuestas que están en un paquete. Y ese paquete tenemos que abrirlo y entrar a ver qué hay adentro, y ver cómo juega
en caso concreto, las circunstancias de cada contrato, de cada conflicto. Entonces, esto es un poco, como dije al inicio, no para desligarnos responsabilidad de los abogados o los jueces, no, sino para poner en perspectiva de la dificultad en la que nos encontramos todos. Entonces, y al desafío, claramente, de que nos encontramos todos, los abogados, los jueces, para tratar de encontrar soluciones, y soluciones que sean útiles, que sean prácticas, que sean justas, y que muchas veces tienen que ser, y en esto hay muchos ejemplos, como veíamos hoy, tienen que ser a veces creativas entendiendo que hay un marco, lógicamente, hay un marco legal, y dentro de ese marco legal uno puede moverse tratando de encontrar la mejor solución, o la que estime como mejor solución para la circunstancia o para el caso. Esto es un poco en línea con lo que decíamos al principio, que nos parece importante remarcar. Soluciones genéricas hay muchísimas. Cómo las apliquemos y cómo las utilicemos es otra historia y es otro desafío aparte. Así que bueno, en fin, era eso. Te dejo, Nico. Perfecto, bueno, muchas gracias, súper interesante toda la exposición. Le agradezco enormemente, Charlie, Iván, que nos hayan acompañado en el instituto, van a estar invitados siempre. La verdad que para mí es un honor tenerlos, para el instituto es un orgullo también poder tenerlos a ustedes en esta exposición. Le agradezco a todos los que se hayan quedado conectados, la verdad que viernes a las 7 de la tarde, previo fin de semana largo, no es fácil. A quien está va a poder volver a verlo a la exposición si quedó alguna duda, y la podemos poner en contacto con Iván y con Carlos con todo gusto. Y bueno, quiero remarcar de vuelta el trabajo en conjunto con filial de Rosario, donde está a cargo Gaby de la filial del IAEF, con la filial de Mendoza, está a cargo la Tere en la filial de Mendoza del IAEF, y al equipo de chicos que nos acompañan y nos ayudan siempre, como Noé, Vale, Augusto, que hacen posible que podamos hacer estas conferencias, así como los sponsors que siguen acompañando el instituto, y especialmente a los socios, a quienes nos debemos y a quienes tratamos de darle valor agregado, invitando a gente picante como Iván y como Carlos. Muchas gracias a todos, les deseo un muy buen fin de semana, y bueno, estaremos viendo en la próxima conferencia del instituto. Bueno, muchas gracias.